De esta manera, caminé por aquella tierra toda, hasta venir a dar en Zaragoza con mi persona. Que no me dio pequeño contento, aportar en aquella ciudad tan principal y generosa. Como la mocedad estimulaba, y el dinero sobraba, y las damas de ella incitaban, me fui deteniendo allí algunos días. Que todos, y muchos más fueran muy pocos, para considerar y gozar de su grandeza. Tan hermosos y fuertes edificios, tan buen gobierno, tanta provisión, tan de buen precio todo, que casi daba de sí un olor de Italia. Esto es lo que dice de la Zaragoza del siglo XVI, Guzmán de Alfarache, el pícaro que recrea Mateo Alemán, en su novela del mismo nombre. Una Zaragoza, que junto con Barcelona, Mallorca y Valencia, constituyen las joyas de la corona de Aragón. En esa centuria, la capital del Ebro, cuenta con una población de unos 25.000 habitantes. Las autoridades, y los miembros más destacados de la nobleza y de la burguesía, se adhieren a las corrientes constructivas del Renacimiento, levantando magníficos edificios civiles y espléndidas casas palaciegas. Es por ello que el embajador veneciano Andrea Navaggiero califica a Zaragoza como la Arta. Afirmación que corrobora el erudito portugués Gaspar de Barreiros, que la considera como una de las más nobles y mejores ciudades de España, teniendo las mejores casas del reino, salvo Barcelona, que las tiene tan buenas, pero no mejores. A lo largo de los siglos, desaparece buena parte de ese patrimonio. El monasterio Jerónimo de Santa Engracia, que manda construir Fernando el Católico para cumplir la voluntad de su padre, sufre importantes daños durante la invasión napoleónica. A causa del posterior abandono por parte de los poderes públicos, únicamente sobrevive la fachada de la actual Basílica de Santa Engracia. Con la renovación urbanística de la ciudad, que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, y que se prolonga durante buena parte del siglo XX, muchas de esas joyas arquitectónicas desaparecen. Es el caso de la casa de Gaspar de Ariño, demolida en 1963. La casa de Torrellas, ubicada en lo que es después, el pasaje del Ciclón. La casa de los marqueses de Ariño, que se la lleva por delante el ensanche de la calle Don Jaime I. La casa de los diputados del Reino, que se derriba en los años 30 del siglo XX, para urbanizar San Vicente de Paúl. La casa Coloma, que desaparece en 1912, ocupando su espacio el actual casino mercantil. La casa de Torreflorida, bombardeada en 1938 y demolida en 1942. El Colegio de las Vírgenes, que según Raquel Cuartero, desaparece en 1943. El convento de Santa Fe, ubicado en la actual plaza de Salamero. La casa de los marqueses de Aitona, que llega a ser sede de Hacienda, tras sufrir profundas transformaciones. O la casa de los condes de Torres Secas, ubicada al lado del actual Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La casa de Gabriel Zaporta es demolida en 1903, aunque se preserva el patio, conocido como de la Infanta, que puede verse en la actualidad en el edificio central de Ibercaja. La casa de Miguel Don Lope, también denominada Real Maestranza de Caballería, sigue en pie, acogiendo en su seno a los miembros de esa organización.
Algunos edificios han sobrevivido al discurrir de los siglos, siendo utilizados en la actualidad como sedes de organismos públicos. Forman parte de este bloque la Casa de Miguel Torrero, domicilio social del Colegio de Arquitectos. La Casa de Huarte, que acoge el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. La Casa Tarín, o Casa del Canal, que tras sufrir profundas reformas, da acomodo a la demarcación de carreteras del Estado en Aragón. La Casa de Don Pedro Martínez de Luna, en la que se ubica el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La Casa de los Morlanes, magnífico emplazamiento de la Filmoteca de Zaragoza. Y el Palacio de Montemuzo, sede del Archivo, de la Biblioteca y de la Hemeroteca Municipal. La Casa Aguilar y la de los Condes de Argillo son espacios museísticos. La Casa de Don Artal de Alagón o Palacio de Sástago acoge exposiciones de primer orden. La Casa de los Condes de Fuenclara duerme el sueño de los justos, a la espera de que se acometa una inaplazable reforma interior del inmueble. Por último, algunos de estos históricos edificios han sobrevivido tras ser transformados en viviendas, restaurantes, apartamentos turísticos o locales comerciales.